hoy con el sermón titulado Dios castigará la tierra. Tomémonos un tiempo para estudiar la profecía del libro de Isaías y examinemos la razón por la que el mundo se enfrentará al juicio de Dios. Veamos el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será, ¿cómo será la tierra? Enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. No son los hombres los que dicen que la tierra será vaciada y saqueada. Es Dios mismo quien dice esto. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque... ¿Por qué? ¿Qué traspasaron? Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. En el versículo 11 dice que se desterró la alegría. Y en el versículo 13 está escrito que así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos. El punto clave en Isaías capítulo 24 es: la tierra será castigada por Dios. Debemos entender claramente la razón de esto. Todos nosotros, los seres humanos, somos almas pecadoras. Fuimos expulsados del cielo a esta tierra, la ciudad de refugio. Dios dio a las almas pecadoras la oportunidad de arrepentirse. Las ordenanzas, decretos y leyes de Dios contienen el perdón de pecados. Sin embargo, quebrantaron las leyes y ordenanzas. En otras palabras, las desobedecieron. Por consiguiente, ¿cuál sería su resultado? A través de la ley del nuevo pacto, Dios concede a la humanidad la oportunidad de recibir el perdón de los pecados tan graves e imperdonables que cometieron, pero la rechazan. Además, ¿qué hizo el enemigo, el diablo? Satanás cambió astutamente los tiempos y las leyes de Dios para que la gente del mundo no pueda guardarlos. Por eso Dios envió continuamente a sus profetas en cada época para guiar a la humanidad al arrepentimiento e hizo grandes esfuerzos para salvarlos. Sin embargo, no escucharon. Entonces, ¿qué hizo Dios en los últimos días? Aunque envió ángeles y profetas, no lo escucharon. Por eso, Dios mismo vino a esta tierra en los últimos días para enseñar a la humanidad directamente. Dijo a toda la humanidad que vive en esta tierra: todos los que tienen sed espiritual, vengan a mí y beban del agua de la vida. Podemos considerar la época del Espíritu Santo como la última oportunidad en que el Espíritu y la esposa llaman a la humanidad. Para salvar a la humanidad, Dios usó sacrificios de animales en la época del Padre. En la época del Nuevo Pacto, Él vino a esta tierra en cuerpo y predicó el Nuevo Pacto durante 3 años en su primera venida y 37 años en su segunda venida. Si el mundo aún no se retracta, no quedan más oportunidades. Dios les dio las oportunidades en la época del Padre y en la época del Hijo.
En la época del Espíritu Santo, Dios da una última oportunidad, pero si la gente también la rechaza, ¿qué será de la tierra? La tierra será enteramente vaciada y saqueada. Tales obras están destinadas a ocurrir. Nuestro Dios está lleno de amor. ¿Y acaso no es tardo para la ira? Dios es paciente y tardo para la ira. Para el arrepentimiento de la gente de la tierra, hizo varias cosas e incluso vino a esta tierra en cuerpo. Creó las lecciones de Sodoma y Gomorra, así como las de Noé, y les abrió el camino para recibir el perdón de los pecados. No obstante, la gente no lo acepta. Entonces, ¿qué ocurrirá al final? La tierra recibirá el castigo de quedar desolada y devastada. Si miramos este pasaje brevemente, es fácil pensar erróneamente, ¿es Dios piadoso? Pero de hecho, Dios es muy tardo para la ira. Sin embargo, los habitantes de esta tierra son rebeldes, desprecian los decretos, leyes y reglas de Dios. Sueltan palabras duras como, prefiero no creer que obedecer las leyes de Dios. Por lo tanto, no les quedan más oportunidades. Dios esperó a la humanidad en la época del Padre y en la época del Hijo. Como están dando la espalda incluso en la última época del Espíritu Santo, Dios ya no puede concederles su gracia. Es porque Dios quiere que sus hijos arrepentidos regresen al reino de los cielos lo más pronto posible. Aquellos que no entienden la voluntad de Dios podrían decir, ¿necesita Dios llegar tan lejos solo porque no guardamos su ley? ¿Acaso no somos los ángeles que cometieron el pecado imperdonable en el cielo y fueron arrojados a esta tierra, la ciudad de refugio? Dios envía constantemente mensajes a la humanidad que muestran cuánto los ama. Por eso dice, para el perdón de vuestros pecados debéis seguir este camino. Por eso los mandamientos y las leyes que Dios nos ha dado son tan importantes. No es algo que debamos hacer de mala gana, bajo el peso de su majestad, solo porque sea el mandato de Dios. ¿Debo ir a la iglesia el día de reposo o no? Me siento un poco fastidiado hoy. ¿De verdad tengo que ir? Si alguien piensa así, debe recapacitar en este asunto, que ha continuado desde el cielo. Necesita entender por qué Dios pone tanto énfasis en la ley. Está escrito que la tierra será enteramente vaciada y saqueada. En 1 de Juan capítulo 4 está escrito, Dios es amor. Dios no dudó en pasar por innumerables dificultades y sufrimientos, e incluso derramó su propia sangre en la cruz por sus hijos, aunque no tenía pecado. Entonces, ¿por qué Dios dejó escritas estas serias profecías en Isaías capítulo 24? Hermanos, los mandamientos de Dios no se tratan simplemente de vamos porque el sábado es el día de reposo. Como la profunda voluntad de Dios está contenida en ellos, aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, de hecho, están rechazando toda la gracia que Dios les ha concedido. Dicho de otro modo, Dios no tenía por qué prestarnos atención a nosotros, los pecadores que cometieron pecados en el cielo y fueron arrojados a la tierra. No obstante, tuvo piedad de nosotros, vino a esta tierra en cuerpo y proclama continuamente la noticia de salvación. Dios ha hecho todo lo que se podía hacer. En la Biblia está escrito simplemente como leyes, decretos, reglas y mandamientos, pero ¿no abarcan el amor y la misericordia verdaderamente infinitos de Dios? Sin embargo, la humanidad sigue rechazándolos. Digamos que tienen una comida deliciosa y quieren compartirla con sus vecinos. Así que con buenas intenciones dicen, ¿te gustaría probar esto? Pero la respuesta es, no quiero. Más tarde les vuelven a preguntar,
pero lo siguen rechazando. Hermanos, ¿qué harían si fueran rechazados repetidamente? ¿Les gustaría volver a compartir algo con ellos? Lo mismo ocurre con nuestro Dios. En el transcurso de muchos años, Dios envió a sus profetas y estableció un sistema pensando, ¿qué método será mejor para que se arrepientan? En última instancia, eligió sacrificarse en la cruz. A través de su preciosa sangre derramada allí, pavimentó el camino llamado Nuevo Pacto para que la humanidad pueda regresar al reino de los cielos. Sin embargo, si aún no lo aceptan, no les queda otro camino. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. ¿Y qué ocurre con sus moradores? Sus moradores fueron asolados. ¿Cómo podemos saber que se negaron a aceptar la misericordia de Dios? Es a través de sus obras. Violaron las leyes y decretos de Dios, descuidaron sus reglas y estatutos. Todos los demás, excepto el pueblo de Sión, actúan de esta manera. ¿No es precisamente por eso que está escrito que la salvación y la vida eterna están en Sión? Dios dice, si sois mi pueblo, entrad en Sión sin deteneros. Aquellos que no entran en Sión muestran una cosa, su voluntad de rechazar la bondad de Dios. Por lo tanto, serán juzgados y castigados por sus pecados originales. Cuando vemos todas las señales que suceden a nuestro alrededor, como guerras, desastres naturales y terremotos, no podemos entender que ahora es el momento en que debemos ir y enseñarles los mandamientos, decretos, reglas y leyes de Dios. Debemos salir a predicar y a enseñar diligentemente. La humanidad debe venir a Dios con un corazón agradecido, diciendo, vaya, así es como podemos recibir el perdón de los pecados, pero en cambio se niegan diciendo, no tengo tiempo. Satanás ha hecho que los pecadores celestiales, que fueron arrojados a esta tierra, rechacen el mensaje del perdón de pecados. Cambió astutamente los tiempos y las leyes y generalizó los cambios. Seguir el camino del perdón de pecados que Dios ha concedido a la humanidad es la mejor manera de vivir en esta tierra. ¿Por qué el término ley y la expresión pacto sempiterno aparecen repetidamente? Todo esto es una oportunidad especial que se le da a la humanidad que cometió en el cielo pecados que merecían la muerte eterna para recibir el perdón de pecados. No obstante, como dicen, no lo seguiré. Estoy ocupado con otra cosa. ¿Cuán rebelde es este acto a la buena voluntad de Dios? Realmente no podemos pagar los pecados que cometimos en el cielo con nada de este mundo. Cuando el espíritu y la esposa llaman, los que se han arrepentido vienen rápidamente diciendo, me arrepiento, por favor, perdónenme, y muestran su respeto y su obediencia a los decretos, reglas y leyes del nuevo pacto. Vayamos a Romanos capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué significa ser libertados del pecado? ¿Acaso no es el perdón de los pecados? ¿Qué dice el versículo 17 sobre Dios que perdona nuestros pecados? Pero gracias a Dios. Creo que ha llegado el momento en que debemos entender correctamente los aspectos fundamentales de nuestro mundo espiritual y darnos cuenta de que el día de reposo ocupa una posición de mayor importancia que cualquier otra cosa en el mundo. No hay necesidad de comparar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Solo ponerlos en una balanza ya es una deshonra a Dios. Está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Podemos entender la paga del pecado como la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia de nuestros pecados?
Nuestros pecados son pagados a través de la muerte. Hermanos, ¿reciben una sentencia de muerte solo por violar las leyes de tráfico? Eso se llama delito leve. Por ejemplo, alguien tiró cigarrillos a la calle sin cuidado. ¿Sería ejecutado? Tal persona no recibe la sentencia de muerte. Entonces, si uno recibe la sentencia de muerte, muestra que ha cometido un pecado imperdonable. En la aldea global, todavía hay algunos países donde el sistema de pena de muerte está activo. En esos países, no se pronuncia la pena de muerte por crímenes muy crueles y atroces que nunca deberían cometerse. El pecado que cometimos es exactamente un pecado imperdonable. Así está escrito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es... ¿Qué dádiva? Es decir, gracia nos ha concedido Dios. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso se da la promesa de la vida eterna a quienes se les perdonan los pecados. Los mandamientos de Dios no tratan de solo decir, es importante, con palabras. No digamos solo, guarden esto porque está en la Biblia. Traten de hacer una conexión con las cosas del cielo. Dios perdona a los pecadores que hicieron maldades en el cielo. No con meras palabras, te perdono, sino a través de su muerte. ¿No estableció la verdad que nos permite participar de su preciosa sangre? A pesar de esto, la gente no lo guarda, sino que lo quebranta, ridiculiza y desprecia. Así que no les quedan más oportunidades. Dado que todos los pactos de Dios se cumplen con su sacrificio, no debemos tomarlos a la ligera ni tratarlos con desprecio. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué hará Dios? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el versículo 32 está escrito, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En el versículo 32 está escrito, invalidaron mi pacto. Es decir, no lo guardaron. Dios continúa dándonos oportunidades a lo largo de la época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, ¿qué dará? Mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Para aquellos que han aceptado el camino del perdón de los pecados, ¿dónde está la ley de Dios? Dios la escribirá en sus corazones. Veamos Isaías, capítulo 51, versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está, ¿qué está en el corazón de su pueblo? Mi ley. No temáis afrenta de hombre. En otras palabras, Dios quiere decir, el camino que recorres es el camino correcto, así que no temas aunque te lo impidan. El cielo es el lugar donde viviremos para siempre. Ni qué más, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Para aquellos que reciben de Dios el perdón de los pecados y recorren el camino de la salvación, esta gracia permanece y dura para siempre, ¿no es así? Por eso Dios dice, no temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Aquellos que aceptaron los decretos, reglas y leyes de Dios se convirtieron en presa de leones. Incluso se convirtieron en velas humanas y murieron quemados. Así, con numerosos métodos crueles, Satanás trató de bloquear el camino del perdón de pecados de Dios.
Sin embargo, aquellos que tienen oídos para oír la voz de Dios se vuelven a Dios en cada época. Por lo tanto, para dar a sus hijos de nuevo la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, que había estado escondida durante más de 1600 años, Dios estableció una iglesia con su nombre oficial, Iglesia de Dios, en la época del Espíritu Santo. Por eso dijo, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Es decir, que estos son el pueblo de Dios, no aquellos que solo claman, Señor, Señor. Volvamos a Jeremías, capítulo 31. El camino que recorremos es el camino de la justicia, el camino correcto, el camino al eterno reino de los cielos y el camino que Dios hizo a través de su muerte. Por consiguiente, no debemos prestar atención a otros que tratan de tentarnos y pervertir el camino. Veamos el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Qué perdonará Dios? La maldad de ellos. ¿Qué maldad cometimos nosotros? Por supuesto, incluye los pecados que cometimos en esta tierra, pero Él perdonará también los terribles pecados que cometimos en el cielo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué pacto estableció Dios con este propósito? ¿No estableció el nuevo pacto? En Isaías capítulo 24 está escrito que la tierra será vaciada y saqueada, porque quebrantaron el pacto sempiterno, es decir, el nuevo pacto. Es porque no obedecieron el nuevo pacto, sino que lo despreciaron. Como los vecinos que siguen rechazando la comida. Si ofrecemos comida con buena intención, pero escuchamos, no como ese tipo de comida, nos sentiremos molestos. ¿Cuánto más si ignoran a Dios, que ofreció su propio cuerpo por los pecadores, que cometieron pecados imperdonables, e hizo por ellos un camino de vida? Ahora, no queda otro camino. ¿No es inevitable que se dicte el justo juicio de Dios? Por lo tanto, ¿qué guardan el resto de la descendencia de la mujer, los que están del lado de Dios? Veamos esa escena. Apocalipsis capítulo 14. Veamos el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. ¿Qué guardan? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué están escritas estas palabras? Estos santos han recibido la gracia de salvación de Dios y entienden el arduo trabajo de padre y madre que se sacrificaron para el perdón de pecados. Por eso la frase «los mandamientos de Dios» les sigue siempre como un calificativo, ¿verdad? Veamos el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Como los mandamientos de Dios son tan importantes, siempre se debe dar prioridad a las cosas celestiales. Veamos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan. ¿Qué guardan? El dragón, es decir, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Son enemigos. Por lo tanto, podemos entender que la mujer está en el lado opuesto de Satanás, ¿verdad? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿qué guardan? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Génesis capítulo 3,
Dios ya puso enemistad entre Satanás y la mujer, Eva. Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por consiguiente, a través de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, podemos entender que solo aquellos que guardan los mandamientos de Dios están del lado opuesto de Satanás. ¿No es así? ¿No está escrito que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer? Entonces, según la profecía de Génesis capítulo 3, la mujer que se opone al dragón significa la Madre Celestial, que está profetizada como la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Así pues, la característica de las personas que están del lado de la Madre es que guardan ciertamente los mandamientos de Dios. Aceptan la verdad del perdón de pecados que Dios ha revelado a la humanidad, diciendo, para siempre daré gracias, gloria y alabanza a Padre y Madre por perdonar mis pecados y por permitirme entrar en el reino de los cielos, y los siguen fielmente. Estas son las únicas personas en esta tierra que no están del lado de Satanás. Están del lado de Dios. Según Apocalipsis capítulo 13, ¿qué ocurrió con el resto? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, son los que no aceptan los mandamientos de Dios. No guardan la ley de Dios. Ellos son los que se niegan rotundamente a aceptar el nuevo pacto. Cuando Dios vino a esta tierra para dar a la humanidad la ley del nuevo pacto, no dijo claramente, ¿por vosotros es dado? Veamos el versículo 7 en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 14. Cuando era la hora de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Vayamos de nuevo al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Por quiénes es dado? Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. El resultado de su sacrificio en la cruz es el nuevo pacto. ¿No es la ley, el decreto, la regla y el mandamiento de Dios? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué debemos hacer? Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, ¿esta copa es? ¿Qué es esta copa? El nuevo pacto en mi sangre, que, ¿por quiénes se derrama? Por vosotros se derrama. Él dio el pan y el vino por nosotros. El nuevo pacto es la ley del pacto que Dios estableció por los pecadores, que cometieron pecado en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Sin embargo, desapareció durante la Edad Oscura. Por esta razón, ¿qué hará Dios en los últimos días, según Miqueas capítulo 4? Dado que no pudieron hacer la reforma de la verdad a través de lo que llamaron la reforma religiosa, vino por segunda vez para los que le esperan. Es porque sin su venida no puede haber camino para que recibamos el perdón de los pecados. Por lo tanto, vino a esta tierra por segunda vez y comenzó a enseñar a la humanidad en sus caminos, como está profetizado en Miqueas capítulo 4. Nuestro Dios ha enseñado el camino de este Evangelio, sin escatimar esfuerzos en medio de todas las dificultades y sufrimientos. Por eso, la ley que nos dio es más preciosa y valiosa que el oro muy puro, ¿verdad? Sin esto, no habría manera de que pudiéramos regresar al reino de los cielos. La tierra será vaciada y saqueada, y sus habitantes irán al lugar de castigo,
donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Solo porque Padre y Madre han venido y nos han llamado diciendo, ven, todos los miembros de la familia de Sion, de todo el mundo, pueden estar aquí hoy. Grabemos profundamente en nuestros corazones la Pascua del Nuevo Pacto, la ley de vida, hasta el final. No solo eso, debemos hacer lo mismo con el día de reposo, la regla del diezmo y todas las demás leyes. Esto incluye la regla de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la regla de usar el velo durante el culto. Dios no estableció esto en vano, por lo que siempre debemos pensar primero en Dios. Comprendamos correctamente de dónde venimos y a dónde vamos. La vida que vivimos es la vida más corriente, vista desde el mundo espiritual. La gente del mundo sigue apartándose de la gracia que Dios les ha concedido. Por eso Dios está desconsolado. Aunque Él demuestra y expresa su amor hasta la muerte, no lo aceptan. Por eso, en Mateo capítulo 7 dice, «Apartaos de mí, hacedores de maldad». Podrían decir, «En tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros». Sin embargo, Jesús dirá, «Nunca os conocí». Es porque el pueblo de Dios está destinado a recorrer el camino del sacrificio y del perdón de pecados que Dios ha establecido. Dios les preguntará, ¿habéis guardado el día de reposo? ¿Habéis guardado la Pascua? Dios es amor. Como su naturaleza es amor. Concede abundante amor a la humanidad y, sin embargo, la gente se niega a arrepentirse. ¿Qué se debe hacer cuando tales personas sean juzgadas en el tribunal celestial? En conclusión, debemos seguir todas las reglas, decretos, leyes y enseñanzas de Dios Padre y Dios Madre. Reflexionemos sobre nosotros mismos una vez más, teniendo en cuenta que todas estas cosas son parte del proceso de recorrer el camino del perdón de los pecados. Necesitamos reorganizar todo de nuevo. Debemos grabar la palabra de Dios en nuestros corazones y, como el resto de la descendencia de la mujer, obedecer los mandamientos de Dios hasta el final y enseñarlos a todas las naciones. Dios dice, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Debemos enseñar lo que Dios nos ha mandado, no nuestras propias enseñanzas. Espero que se conviertan en los que enseñan lo que Dios ha mandado a todas las naciones y guían al mundo a recorrer juntos este camino. Doy gracias, alabanza y gloria eternas a Dios Elohim por concedernos la asombrosa gracia del perdón de pecados. Doy gracias al Padre y a la Madre. Que Dios les bendiga mucho.